Hola a todos, mi nombre es Joel Llera, soy profesor de matemáticas y a día de hoy me desempeño como docente en el Colegio Peñafort. En este vídeo vamos a continuar en la unidad de funciones y es un vídeo en el que vamos a ver varios tipos de funciones, funciones con radicales, exponenciales y logarítmicas. Aunque es un vídeo especialmente dirigido a estudiantes de primero de bachillerato, tal vez pueda ser útil para otras personas. Bien, analicemos primero las funciones con radicales. Las funciones con radicales pues son aquellas funciones en la cuya expresión algebraica pues va a aparecer la x bajo el signo del radical, o sea, bajo una raíz. O sea, son funciones f en x igual a raíz enésima de otra cosa dentro, otra función. Notemos que si n es par, pues el dominio de esta función pues van a ser los valores para los que la función es mayor o igual que, o sea, esto adentro tiene que ser mayor o igual que 0. O sea, si el índice de la raíz, el n, es par, lo que está adentro tiene que ser mayor o igual que 0 para que tenga sentido, porque si aplicamos una raíz par a un valor negativo, pues nos da un número complejo, con lo cual el resultado no está dentro de los números reales y pues no va a pertenecer al dominio de una función real. Si el n, o sea, el índice de la raíz es impar, pues el dominio va a coincidir con el dominio de esta función que está acá dentro. ¿Vale? Repetimos, el dominio cuando n es par, pues el dominio de la función va a ser los valores para los cuales la función es positiva. Notemos que esos valores evidentemente tienen que estar en el dominio de g y además de eso la función tiene que ser positiva o 0. Y si lo que está adentro si el índice es impar, pues la raíz pues no va a afectar al dominio de la función, sino que va a ser solamente el dominio de lo que aparece dentro. Veamos algunos ejemplos. Si tenemos raíz de x menos 1, pues en este caso n es igual a 2, con lo cual es par. Entonces la función de adentro está definida dentro de todo R, lo único que tenemos que analizar es cuando lo que aparece adentro es mayor o igual que 0. X menos 1 es mayor o igual que 0, cuando x es mayor que 1, entonces el dominio de la función va a ser el intervalo 1 más infinito con 1 cerrado porque está incluyendo también al 1, es mayor o igual. En esta otra tenemos raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Esta es un poco más complicada. Lo que está adentro tiene que ser mayor o igual que 0 nuevamente porque el índice es par. Entonces x cuadrado menos 1 es mayor o igual que 0 cuando pues podemos pasar el 1. Una opción es averiguar cuándo es que es igual a 0 y después analizar los intervalos en los que es positivo y negativo. Tomamos cuando es igual a 0. De aquí salen dos valores, x igual a 1 y x igual a menos 1. Entonces lo que hacemos es, aquí estaría el menos 1, aquí estaría el 1 y tomamos un valor que pertenezca a cada uno de los intervalos. ¿Vale? Entonces así podemos ver cuándo es positivo y cuándo es negativo. Aquí veremos que va a ser positivo, aquí negativo y aquí positivo. Otra opción es ver que es una parábola que abre hacia arriba. ¿Vale? Estamos en presencia de una parábola que va a abrir hacia arriba. Con lo cual, los valores en los que va a ser positivo va a ser los valores que vayan a ser mayor. O sea, son los que están en los extremos de la rama, no la parte que está dentro. ¿Vale? Aquí es donde va a ser negativo. Entonces, pues sabiendo eso, pues quedaría que son los valores que están entre menos infinito y menos 1 y los valores que están entre 1 y más infinito, incluyendo al menos 1 y al 1. Por último, en el caso de n igual a 3, como n es impar, pues el dominio de la función es el dominio de lo que está dentro, pero dentro tenemos una función polinómica, con lo cual el dominio son todos reales. Un caso interesante sería, por ejemplo, si tenemos esto, si tenemos raíz cuadrada de x cuadrado menos 1, por ejemplo, sobre x. Sobre x más 2, algo así. ¿Vale? En este caso notemos que tenemos que analizar cuando lo de adentro es positivo y además de eso quitar el valor en el que lo de adentro se hace 0. O si tenemos raíz cúbica de esto, lo de adentro, o sea, la raíz ya no va a intervenir en nada, no va a crear ningún problema
porque es de índice impar, con lo cual da igual si lo dentro es positivo o negativo, pero tenemos que sacar de dentro del dominio el valor donde el denominador se anula, que es en x igual a menos 2. Bien, vamos a representar gráficamente estas funciones, la raíz de x y la raíz cúbica de x. Si lo que hacemos es, si el índice es par o impar, es lo primero, para calcular su dominio. Si el índice es par en el primero, el dominio va a ser los valores cuando lo da dentro son mayores o iguales que 0, el dominio va a ser de 0 más infinito, incluyendo el 0. Y en este caso el dominio va a ser todos los reales. Y entonces lo que puedes hacer es hacer una tabla de valores para diferentes valores y trazar la función que pasa por esos valores. Evidentemente los valores tienen que estar dentro del dominio de la función. Entonces en 0, en 1, en 4, 9 y así. O sea, valores a los que les puedas aplicar la raíz, porque si no te van a dar, pues van a ser un poco complicado, como van a ser irracionales los resultados, pues no vas a poder ubicarlos apropiadamente. Entonces los pasas por esos valores y trazas la curva que pasa por todos ellos. Nuevamente, esto es, en mi opinión, es poco. Lo importante es saber, por ejemplo, la estructura que tiene la función raíz, que cuando se va al infinito también la raíz va al infinito, que ya parte de aquí de 0 y que en 0 vale 0. O sea, ese tipo de cosas son las que, en mi opinión, son más importantes. No hacer una tabla de valorcitos, ponerlos todos y trazar la curvita que pasa por ellos. Y por la otra parte tenemos la raíz cúbica, pues lo mismo. Damos valores negativos y positivos. ¿Por qué? Porque ella puede tomar valores en todo el eje real y entonces pues trazamos la curva que pasa por ellos. Bien, vamos a ver la función inversa. La función inversa está muy relacionada con las raíces porque la función inversa de la potencia va a ser, o una idea de la función inversa de la potencia va a ser la raíz. Entonces, si tenemos la función inversa de f, pues va a ser otra función que se va a llamar f a la menos 1, tal que para cualquier valor de x de su dominio se cumple que si f en x es igual a b, o sea, de la función original, si f en x es igual a b, entonces f menos 1 de b va a ser igual a x. O sea que lo que hacemos es evaluar en la imagen de la función original y obtenemos el valor en el que evaluamos originalmente la función original. Parece un trabalengua, pero bueno, es relativamente complejo. La función inversa yo creo que es de las cosas más complicadas que hay en el análisis, y el dominio de la función inversa pues va a coincidir con el recorrido de la función original, y a la inversa el recorrido de la función inversa pues va a coincidir con el dominio de la función original. Algo interesante desde el punto de vista gráfico es que si tenemos esta función original en rojo, la inversa va a ser la función que queda al hacer una simetría de la función original con respecto a la recta y igual a x. Esta es la recta y igual a x, este es como si fuera nuestro eje de simetría, y todo lo que esté de un lado del eje de simetría pues se hace el simétrico respecto a ese eje en el otro lado, y obtenemos la gráfica de la función inversa. Y aquí lo que les decía de la relación entre la raíz y x al cuadrado. Si tenemos f en x igual a raíz de x, o sea, y igual a raíz de x, entonces para hallar la inversa lo que hacemos es despejar la x. Evaluamos al cuadrado en ambos miembros y obtenemos que x cuadrado es igual a y. O sea, la gráfica de la función pues va a ser x al cuadrado, ¿vale? La inversa de la raíz. Aquí estaría el x al cuadrado y aquí va a estar la raíz de x. Y fíjense cómo va a ser justamente, esta es la función simétrica, ¿vale? Es que diga es y igual a x, que es el eje de simetría para hallar la inversa, la gráfica de la inversa, y entonces obtenemos cuánto es que vale con una obtenemos la otra. Y viceversa. Bien, vamos a ver desde el punto de vista analítico cómo calcular las inversas. Tenemos f en x igual a 3x más 9 y lo que tenemos que hacer es despejar la x. Entonces, lo que hay que hacer es pasar el 9 restando y el 3 dividiendo. Entonces, si tenemos esta función, x igual a 3y más 9, o sea, aquí cambian la x por la y, pero en realidad no es necesario, ¿vale? Da igual tener una o la otra. Lo que pasa es que normalmente, como estamos acostumbrados a tener la x como variable independiente y la y como variable dependiente,
pues yo entiendo que hagan eso para facilitarnos el trabajo. Si se sienten más cómodos haciéndolo, lo hacen. Cambiamos la X, intercambiamos la X y la Y, lo que hacemos es despejar la Y. Entonces pasamos el 9 restando y el 3 dividiendo y obtenemos que la función va a ser esta. X menos 9 sobre 3. O sea, esto lo podemos escribir como 1/3 de X menos 3, entonces la función inversa, pues esta también puede ser, es la misma expresión, ¿vale? Esta expresión y esta son equivalentes, así que cualquiera de las dos las podemos tener. Por otra parte, en esta otra función, X sobre 3, aquí fíjense que es simplemente intercambiar una con la otra. Si nosotros llamamos X, intercambiamos la X con la Y y después despejamos la Y, pues obtenemos exactamente la misma función. ¿Vale? ¿Por qué sucede esto? Porque estas funciones, estas que son las de proporcionalidad inversa, ¿cómo van a ser ellas? Ellas tienen esta forma. ¿Vale? Entonces, ellas van a ser, por definición, por sí mismas, van a ser simétricas respecto a la recta y igual a X, con lo cual, cuando tú aplicas la inversa, lo que obtienes es justamente la misma función. Lo mismo cuando son así, cuando son de este tipo. ¿Vale? Cuando están las que las ramas están en el segundo y cuarto cuadrante, al aplicar la inversa, lo que obtienes es justamente la misma función. ¿Vale? Entonces, la inversa de f en x, en el caso de la inversa de g en x o g en x dado a menos 1, coincide con la propia g en x. Y por último tenemos esta raíz cuadrada de x más 2. Aquí cambiamos la y por la x y despejamos la y. Sería elevar al cuadrado en ambos miembros, nos queda x cuadrado igual a y más 2x y lo que queda es y igual a x cuadrado menos 2. Entonces la inversa va a ser x cuadrado menos 2. Bien, vamos a ver las funciones exponenciales. Las funciones exponenciales son del tipo f en x igual a la x, donde a es un número real positivo, a mayor que 0. Además, y a es distinto de 1. ¿Por qué? Porque si tienes 1 a la x, eso es igual a 1, ¿vale? Con lo cual ese no tiene mucho sentido. Entonces el a tiene que ser distinto de 1 y el a es mayor que 0, estrictamente mayor que 0. Cuando el a es mayor que 1, la curva tiene esta forma y ya va a ir creciendo, y cuando el a es menor que 1 tiene esta otra forma, va a ir decreciendo. En general su dominio van a ser todos los reales y su imagen siempre van a ser los valores mayores que 0. Fíjense que ella se va a pegar al 0 tanto como uno quiera, pero después se va a ir al infinito. Y aquí lo mismo, se va a pegar a 0 tanto como uno quiera, pero por acá se va a ir al infinito. Con lo cual, la imagen es esta, de 0 a más infinito. Siempre va a suceder algo. A en 0 va a valer 1 independientemente del valor de a. Entonces ella siempre va a pasar por este punto, por el 0, 1. O sea, el lugar en el que corta el eje de la sí. Y por otra parte, a en 1 va a valer a. O sea, que también va a pasar por el punto 1a. O sea, en 1, y supongamos que está el 1, ¿vale? Aquí va a valer a y aquí va a valer a. Notemos cómo cuando a es menor que 1, este valor va a quedar por debajo del 1, y cuando a es mayor que 1, pues este valor pues va a quedar por encima del 1. ¿Vale? Entonces, esta es una forma de comprobar si estamos en presencia de una función de, digamos, exponenciales o no. O sea, estas dos cosas tienen que cumplirse. Es una condición, no es la única, pero bueno, es una condición. De que en 0 tiene que valer 1 y que en a tiene que valer, y que en 1 tiene que valer a. La otra cosa es que si a es mayor que 1, la función es creciente. Lo vimos aquí en rojo. Si a es menor que 1, la función es decreciente. ¿Vale? Y bueno, para dibujarla, pues el mismo procedimiento. Esencialmente el procedimiento es igual en todos. Pues la idea es, ya sabemos qué pasa por el 0, 1 y el 1a, con lo cual esos dos puntos podemos dibujarlos. ¿Vale? Si sabemos cuánto es que vale el a. Y ya después se pueden tomar algunos valores, construir una gráfica con ellas y trazar la curva que pasa por ellos. Pero esencialmente lo importante es que sepan la estructura que tiene la gráfica de la función exponencial. Que si a es mayor que 0 pasa, o sea, es creciente, que cuando nos vamos a menos infinito se pega tanto al eje x como querramos,
que después crece muy rápidamente yéndose a infinito, que si A es menor que 1 baja desde infinito, pasa por corta el eje Y en el punto 1 y después se va pegando a 0 tanto como uno quiere. Ese tipo de aspectos son los que son importantes dominar ahora de momento. Bien, vamos a ver ahora las funciones logarítmicas. Las más sencillas pues van a ser del tipo f en x igual al log de a de x, donde a es el elemento, o la base por así decirlo. Notemos que el a va a ser un número real, que va a ser positivo, o sea, el a es mayor que 0 y también va a ser distinto de 1. ¿Vale? Entonces, fíjense que el logaritmo de a de x es la función inversa de a a la x, ¿vale? Con lo cual su gráfica pues va a tener esta forma, se va a poder hacer, ¿no? Si esta es la recta igual a x, pues la gráfica de a a la x va a ser simétrica respecto a la recta igual a x con la gráfica del logaritmo de a de x en base a. Es este de acá. Pues el dominio de la función, pues ahora sí no van a ser todos los reales, sino que van a ser solamente los valores mayores que 0. ¿Por qué? Porque el logaritmo no está definido ni para 0 ni para números negativos. Su imagen sí va a ser todos los reales. Notemos que justamente lo que habíamos comentado anteriormente, ¿no? Que la imagen, el dominio de la función va a ser la imagen de la inversa. El dominio de a a la x era todos los reales, pues ahora va a ser la imagen del logaritmo, y la imagen de a a la x, que van a ser los mayores que 0, va a ser justamente el dominio del donde está definido el logaritmo. Entonces el logaritmo de a, o sea, el logaritmo en base a de 1 es igual a 0, con lo cual la recta siempre va a pasar por la función logarítmica siempre va a pasar por el punto 1, 0. Notemos que la otra pasaba en el 0, 1, el simétrico respecto a la recta igual a x es justamente el 1, 0. Y algo importante es que en a va a valer 1, o sea, anteriormente con la exponencial teníamos que pasar por el 1a, el simétrico respecto al igual x del 1a, pues va a ser el a1. Entonces, aquí supongamos que aquí el a va a ir variando, el 1 va a ser este valor, ¿vale? Cuando a es menor que 1, fíjense que corta a la recta y igual a 1 antes de 1, cuando a es mayor que 1, pues la función va a cortar la recta después de 1. ¿Vale? Entonces este valor va a ir variando en dependencia de cuánto valga a. Notemos que a medida que a sea menor que 1, cuando a es menor que 1 y se va pegando más a 1, esta curva se va a ir desplazando hasta acá, ¿vale? Y se va a hacer cada vez más distendida, aquí va a ir más lento, ¿vale? Y cuando a va siendo cada vez más pequeñito, se va a desplazar hacia acá, entonces va a quedar como más recta, así, ¿no? Entonces en el otro caso, pues lo que vamos a tener pues va a ser similar. El valor, mientras mayor sea el valor de a, pues se va a aplanar más esto, la recta va a ir más hacia acá, y cuanto menor es el valor de a, pues se va a pegar más al 1 y va a ser más lento su crecimiento. Bien, si a es mayor que 1, pues la función va a ser creciente, y si a está entre 0 y 1, pues la función va a ser decreciente, como ya vemos aquí. Si a está entre 0 y 1 es la roja, ya va a ir decreciendo. Si a es mayor que 1 es la verde, va a ir creciendo. Esta es la función logarítmica. Vamos a ver algunos ejemplos de representar gráficamente. Tenemos logaritmo en base 2 de x y logaritmo en base 1 medio de x. El dominio en ambos va a ser 0, o sea, ¿por qué? Porque aquí como aparece x solamente en ambos, pues va a ser de 0 a infinito el dominio, y la imagen pues va a ser todos los reales. Ya sabemos que va a pasar por el punto 1, 0 y el A1, con lo cual va a pasar el apartado A va a pasar por el 0, 1 y el 2, 1, y la del apartado B va a pasar por el 1, 0 y el 1 medio 1. Y ya también sabemos que una va a ser creciente y la otra decreciente. Esencialmente es tomar valores
que estén definidos en el dominio. Ya tenemos este, pasa por aquí, después el otro es que en 1 va a valer A, aquí va a valer 2, en el 2 va a pasar por acá. Y después tomamos otros valores, cuánto valen 3, cuánto valen 4, cuánto valen 5 y así. Y con esta más o menos similar. O sea, sabemos que en un medio tiene que valer 1, en 1 va a valer 0 y ya los otros se siguen evaluando. ¿Cuánto valen 2? ¿Cuánto valen 3? Y así sucesivamente. Pero esencialmente lo más importante que tiene que saber es la estructura que tiene la gráfica, que cuando es menor que 0 es creciente, que parte pegado al eje de la Y, o sea, cuando más pequeñito, cuando más nos acercamos a 0, esto se va a ir a menos infinito en el caso de que sea creciente y a más infinito en el caso de que sea decreciente, que la función va a crecer y se va a ir a infinito aunque va a crecer de manera muy lenta, y que aquí la función va a decrecer y se va a ir a menos infinito pero de manera muy lenta, mucho más lento que la recta igual a x. Y bueno, ese tipo de cosas son las que es importante que conozcan. Muchas gracias, espero que esto haya sido de su interés y nos vemos en la próxima.